Bones, llegados a la Cla Invisible. Hoy estamos aquí en Mieres, en la librería Café La Llocura, para hablar de la crítica literaria. Al rodeo de una polémica o de una controversia que hubo respecto a la revista Brixel, donde, hubo una serie de reseñas que generaron cierta controversia. Para ello tenemos hoy con nos a Laura Marcos, que escribió un artículo bien interesante en la página web, la escritora intempestiva, que tenéis aquí debajo, y con la que vamos a hablar de esto un cachín. Bones, Laura, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, como decíamos, hubo ciertas críticas de la revista Brixel que generaron cierta controversia por la su dureza y también por aspectos del tipo lingüístico. Parece que debería obviarse, por ejemplo, el aspecto lingüístico, y parece que, bueno, que las críticas tienen que tener por otro lado cierto tacto también con el autor que les recibe. Bueno, a mí parece que la crítica a lo lingüístico pues rescampla un poco, fai rescamplar un poco de xadez por parte de las editoriales y bueno, también de los escritores, ¿no? En ese proceso de corrección y de edición. A ver, está claro que la lingua es la herramienta del escritor, entonces claro, y es responsabilidad nuestra también saber usarla. Por lo tanto, ¿crees que eso puede hacer de un poquitín de llamada de atención al autor para que, bueno, para la siguiente vez tenga más procuro, o crees que no, o que lleve otra cosa? Bueno, yo pienso que esto va a ser positivo, va a hacer que ahora la gente lo piense dos veces antes de mandar una cosa para imprenta, ¿no? Porque, claro, a nadie presta ser blanco de una crítica que en este caso yo creo que también rescampló por lo dañino, que fue un poco, pues eso, fue una crítica un poco xabaz en las formas, pero no falta de razón tampoco. Nestisen, entonces, ¿qué función te parece que debe tener para ti la crítica literaria? A ver, la crítica literaria, pues, tiene que ser un lector cualificado, ¿no? O sea, el crítico, la crítica literaria tiene que hacer una lectura fonda de la obra y interpretarla y un poco facilitar al lector, ¿no? Facilitar allanar el camino al lector, encamentar al lector hacia la obra, ¿no? Vale, entonces, una cosa que me prestó también del artículo que escribiste, y que, como pues decían antes, y es bien recomendable porque falase de esto de manera más extensa, decías que habían de tratarse los libros que se asolían los autores como si fueran los propios fillos del autor. Prestábame que comentaras un poquitín esta cuestión. Sí, esta idea viene de un libro que se llama, bueno, llámase Bird by Bird, de una escritora que se llama Anne Lamott, que es un libro de consejos para escritores, ¿no? Entonces, lo que dice Nestisen es que tú tienes que esperar que la crítica fale del tu libro como el maestro o la maestra de un fillo tuyo falaría en una reunión de padres. Que si tú vas a la escuela a falar eso, de los problemas que tiene el niño, pues ya convistes a resolver los problemas, no a que pongan al crío pingando, porque eso solo fai que te enraxones y que te duelga y que seas muy... O sea, y que salgas de ahí con casi igual... Lo que estás haciendo es ayoñar la solución del problema, si hay ese enconamiento. Entonces tiene que ser una crítica constructiva, con cierto tacto, lo que dices tú, y que sea productiva, que se pongan unos finxos ahí para resolver los problemas. Pues yo creo que lo que nos comentó Laura fue bien interesante, y esperamos que, bueno, que comentéis, que nos digáis la vuestra opinión sobre las funciones de la crítica literaria, si deben intervenir las editoriales, si el autor debe tener más procuro o no. O sea que, bueno, esperamos que os prestara y que si os gustó este programa, que lo compartáis, y que la semana que viene seguimos aquí con más literatura en la Cla Invisible, aquí en Blai Presta.